Los faraones y faraonas más influyentes en Egipto. Los faraones y faraonas de Egipto han sido figuras fascinantes a lo largo de la historia, desempeñando papeles cruciales en el desarrollo y la gestión de una de las civilizaciones más antiguas y más influyentes del mundo. Amenhotep III, 1386 al 1349 a.C. Amenhotep III, faraón del antiguo Egipto, gobernó durante el apogeo de la civilización egipcia, aproximadamente entre los años 1386 al 1349 a.C. Su reinado, que marcó la cúspide del Imperio Nuevo, se caracterizó por una era de inigualable prosperidad, estabilidad política y esplendor artístico. Durante sus casi 4 décadas en el trono, Amenhotep III se destacó no solo como un gobernante poderoso, sino también como un gran patrocinador de las artes, dejando un legado duradero que ha fascinado a historiadores y arqueólogos. Al asumir el trono en un período de gran riqueza, Amenhotep III se benefició de los vastos recursos acumulados por sus predecesores. Estos recursos le permitieron emprender proyectos de construcción a una escala nunca antes vista. Ordenó la edificación de monumentales templos, estatuas colosales y lujosos palacios, contribuyendo significativamente a la arquitectura y arte egipcios. Uno de sus logros más notables fue la construcción del Templo de Luxor, una maravilla arquitectónica dedicada al dios Amón. Este faraón también fue un maestro diplomático. Mantuvo relaciones pacíficas con las potencias extranjeras a través del matrimonio, el comercio y la correspondencia diplomática. Su política exterior, basada en la diplomacia en lugar de la conquista militar, contribuyó a un período de paz, que permitió que el arte y la cultura egipcios florecieran. La diplomacia del matrimonio fue una de sus estrategias más efectivas, casándose con princesas de reinos extranjeros para fortalecer los lazos políticos. La economía floreció gracias a una combinación de abundantes inundaciones del Nilo, que aseguraban cosechas exitosas, y una administración eficaz de los recursos. También promovió activamente el culto a Amón, el principal dios del panteón egipcio, y se le representaba como un dios en vida, fortaleciendo la conexión entre la divinidad y la monarquía. Esta divinización del faraón ayudó a cimentar su autoridad y el orden social, pero también sembró las semillas para las tensiones religiosas, que surgirían más tarde bajo el reinado de su sucesor, Akenatón. Al final de su vida, Amenhotep III legó a Egipto un imperio en su apogeo de poder y esplendor. Akenatón, Amenhotep IV, 1353 al 1336 a.C. Akenatón, originalmente nombrado Amenhotep IV, reinó aproximadamente entre los años 1353 al 1336 a.C. y es conocido por ser uno de los líderes más revolucionarios y controvertidos de la historia egipcia. Su mandato se distingue por el intento audaz y sin precedentes de reemplazar el politeísmo tradicional egipcio por una forma de monoteísmo centrada en el culto a Atón, el disco solar. Al asumir el trono después de su padre, Akenatón comenzó su reinado de manera convencional. Sin embargo, alrededor del 5º año de su mandato, emprendió una serie de reformas religiosas radicales que cambiaron el curso de la historia egipcia. Cambió su nombre de Amenhotep, que significa Amón está satisfecho, a Akenatón, eficaz para Atón, para reflejar su devoción a Atón. Este cambio de nombre simbolizó una ruptura decisiva con el culto a Amón, la deidad dominante en Tebas, y con el establecimiento religioso tradicional. Akenatón trasladó la capital desde Tebas a una nueva ciudad que él mandó construir, actualmente conocida como Amarna, ubicada en el centro de Egipto. Esta ciudad fue dedicada exclusivamente al culto a Atón, y su construcción reflejaba la visión utópica de Akenatón, para una sociedad centrada en la adoración de un solo dios. La reforma religiosa de Akenatón impactó profundamente en todos los aspectos de la sociedad egipcia. Abolió el culto a otras deidades y redirigió los recursos económicos y artísticos para servir a la adoración de Atón. Esta decisión provocó tensiones con el poderoso clero de Amón y con aquellos cuyos intereses estaban intrínsecamente ligados al establecimiento religioso tradicional. En el ámbito artístico, el reinado de Akenatón se caracteriza por un estilo único, conocido como el arte amarniense. Este estilo se distingue por su realismo y la representación de figuras de una manera más naturalista. A pesar de su visión revolucionaria,
Su reinado enfrentó resistencia interna y problemas externos, incluida la descuidada administración de los asuntos exteriores del imperio. Tras su muerte, y en medio de la inestabilidad política y social, el culto a Atón fue rápidamente abandonado, y sus sucesores, incluido su hijo Tutankamón, se esforzaron por restaurar el orden tradicional y el culto a Amón. La ciudad de Aketatón fue abandonada, y los esfuerzos por borrar su memoria y la de su revolución religiosa fueron en gran medida exitosos, hasta que las ruinas de Amarna fueron redescubiertas en el siglo XIX. Tutankamón, 1332 al 1323 a.C. Tutankamón, un faraón del antiguo Egipto, que reinó desde aproximadamente el 1332 hasta el 1323 a.C., ha capturado la imaginación del mundo, principalmente por el descubrimiento de su tumba casi intacta, en el Valle de los Reyes en 1922, por el arqueólogo Howard Carter. A pesar de su breve reinado y su temprana muerte, a la edad de aproximadamente 19 años, Tutankamón jugó un papel crucial en la restauración de las prácticas religiosas tradicionales de Egipto, después de las turbulencias religiosas, instigadas por su predecesor, Akenatón. Tutankamón, cuyo nombre originalmente era Tutankatón, significando imagen viva de Atón, cambió su nombre a Tutankamón, que significa imagen viva de Amón, en un movimiento simbólico que reflejaba el retorno a la adoración de Amón y el rechazo de la revolución religiosa de Akenatón. Durante su reinado, Tutankamón tomó medidas para restaurar las relaciones con las regiones y ciudades que habían sido descuidadas o alienadas durante el reinado de Akenatón. Esto incluyó la restauración de los templos dedicados a los dioses tradicionales y el reanudar los proyectos de construcción en sitios importantes de culto. Aunque era joven, las decisiones durante su mandato indican un deseo de volver a las viejas costumbres y estabilizar Egipto tanto políticamente como religiosamente. El faraón joven también se esforzó por mejorar las relaciones diplomáticas con las naciones vecinas, enviando regalos y correspondencia a otros líderes, como se ha descubierto en las cartas de Amarna. Estas acciones sugieren un esfuerzo por asegurar la paz y fortalecer las posiciones de Egipto a nivel internacional, tras un período de aislamiento. Sin embargo, el impacto más duradero de Tutankamón en la historia no proviene de sus políticas o acciones como faraón, sino del descubrimiento de su tumba por Carter. La tumba, designada KV62, estaba repleta de tesoros, incluyendo la famosa máscara funeraria de oro de Tutankamón, que se ha convertido en un símbolo de la antigua civilización egipcia. Los objetos encontrados en la tumba ofrecieron una visión sin precedentes de la vida, la muerte y las creencias religiosas del antiguo Egipto, proporcionando una riqueza de información sobre los rituales funerarios y la cultura material de la época. A pesar de que su reinado fue corto y ocurrió en una época de transición, la figura de Tutankamón se ha elevado, de un gobernante relativamente menor, a uno de los faraones más famosos de Egipto, un legado que perdura mucho más allá de su impacto inmediato en la historia egipcia. Faraona Nefertiti, 1370 al 1330 a.C. Nefertiti, cuyo nombre significa «la bella ha llegado», es una de las figuras más icónicas y enigmáticas del antiguo Egipto. Aunque nunca asumió formalmente el título de faraona, en el sentido tradicional, su influencia y presencia durante el reinado de su esposo, Akenatón, fueron indiscutiblemente poderosas. Nefertiti vivió aproximadamente entre 1370 y 1330 a.C., y su legado ha perdurado a lo largo de los milenios, en gran parte gracias a su famoso busto, hallado en 1912, que ha hecho de su rostro uno de los más reconocibles de la antigua civilización egipcia. Durante el reinado de Akenatón, Nefertiti jugó un papel crucial en la revolución religiosa que promovió su esposo, el cual intentó reemplazar el complejo panteón egipcio de dioses, con la adoración única a Atón, el disco solar. Nefertiti no solo apoyó a Akenatón en estas reformas religiosas, sino que también se convirtió en una figura central en el culto a Atón. Se la representaba frecuentemente en las artes, a veces en poses de poder equivalente al del faraón, ofreciendo sacrificios y adorando a Atón, lo que sugiere que su rol iba mucho más allá del ceremonial. Además de su participación en las reformas religiosas, Nefertiti también jugó un papel significativo en la vida política y cultural del reino. Se la veía como una figura de estabilidad durante un periodo de gran cambio, y su imagen era omnipresente,
simbolizando la prosperidad y la renovación religiosa. Sin embargo, la extensión exacta de su influencia política es difícil de discernir debido a la naturaleza fragmentaria de los registros históricos. En los últimos años de su vida, el destino de Nefertiti se vuelve más misterioso. Hay teorías que sugieren que pudo haber gobernado brevemente como faraón, bajo el nombre de Neferneferuaten, después de la muerte de Akenatón y antes del ascenso de Tutankamón, aunque los eruditos están divididos sobre esta hipótesis. Su muerte y lugar de entierro también son un misterio, con varias tumbas en el Valle de los Reyes y en Amarna, siendo propuestas como su lugar de descanso final. Nefertiti es recordada no solo por su belleza, sino también por su papel como una de las mujeres más poderosas y enigmáticas del antiguo Egipto. Su legado se ha mantenido a través de los siglos, simbolizando el poder femenino y la complejidad de la historia egipcia. Su historia, entrelazada con la de Akenatón, sigue fascinando a historiadores y al público por igual, siendo un testimonio perdurable de una era de profundos cambios culturales y religiosos en el antiguo Egipto.